La dignidad, la igualdad y la justicia no son solo palabras, son tus derechos. Esto es el universo de los derechos humanos. Análisis, reportajes, noticias y entrevistas con quienes están forjando un mundo más justo. Un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos. Yo soy Ángel Ayala y me da mucho gusto recibirles como cada lunes aquí por su estación, el 550 de AM Aztlán Radio. También en las redes sociales de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, donde puede encontrar, además de este programa, mucho material que realizamos cada día para usted, para su consulta sobre los derechos humanos. Como cada lunes tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que, como todos los temas que tratamos aquí, pues afectan nuestra vida, pero este en especial nos afecta, yo creo que en cada momento que estamos, en cada momento que vivimos, todas las acciones que realizamos, inclusive las que no realizamos nosotros, esto nos puede llegar a afectar y de alguna manera pues modificar lo que nos va pasando. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes. Ella es profesora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestra, es formadora de jóvenes, pero también es una investigadora en temas de derechos humanos y nos da mucho gusto que nos acompañe hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Gracias, Ángel, bien. Pues bueno, vamos a entrar directo al tema. Me da mucho gusto poder platicar. Es la primera vez que tratamos de este tema. Generalmente aquí en la comisión, de una vez que inició el programa, que ya tiene algún tiempo, hay algunos temas que hemos tratado varias veces, pero este creo que es la primera vez que lo hacemos y me da mucho gusto que sea contigo, doctora Pamela. Vamos a hablar sobre la ética y la importancia que tiene en la defensa y pues en la protección de nuestros derechos humanos. Todas las personas en algún momento nos hemos enfrentado a dilemas éticos, como se les dice, desde la escuela. Ahora sí que desde que nacemos e inclusive antes de nacer, desde el momento que estamos siendo, que nuestras madres están siendo atendidas por una persona especialista, por un doctor, por una doctora, desde ahí la ética y la formación ética que pueda tener una persona nos puede afectar pues en nuestro desarrollo, inclusive cuando ya no estamos en este plano, cuando ya pasamos a otras dimensiones. La ética de las personas que llevan a cabo nuestros trámites pudiera afectar pues ahora sí que al final de nuestras vidas. Entonces vamos a platicar hoy de eso con la doctora. Ella es una investigadora sobre muchos temas, pero entre ellos es la ética. Y voy a empezar con una pregunta básica. ¿Cómo definimos la ética y de qué manera la podemos hacer entendible esta definición para alguien que no es un estudioso o estudiosa del tema? Bien, pues primeramente gracias por la invitación. Es un tema sumamente interesante y sobre todo porque muchos relacionan la ética nada más con el área profesional del derecho o simplemente lo ponemos como sinónimo de moral, ¿no? Pero hablar de ética en un lenguaje para un público muy general, se trata de hablar de la toma de decisiones. La ética habla de la conducta, la ética habla de la costumbre, la ética habla del conocimiento que tenemos para dejar de hacer, no hacer o simplemente hacer algo, ¿no? La ética es el resultado de las conductas reiteradas que tenemos todas las personas y que, yo creo que toda nuestra vida está relacionada precisamente con la ética, porque en todo momento tomamos decisiones, sí. Hasta si queremos ir al cine o queremos ir con la novia o el novio, si en el ámbito profesional, qué decisión tomamos, en el ámbito cultural, en el ámbito personal, creo que todo lo que hacemos es en base de decisiones, pero cuando hablamos de ética yo creo que hay cuestiones fundamentales que hay que preguntarnos. ¿Esto que hago yo afecta a alguien más o no? ¿Esto que hago yo es correcto o incorrecto? Y aquí es donde entramos en dilemas, ¿no? Porque para lo que para muchos es correcto, para otros es incorrecto, pero creo que la ética no se trata precisamente de una teoría o algo que está establecido de lo que debemos o no debemos de hacer. La ética se trata de generar conciencia, de hacer
no hacer o dejar de hacer desde la conciencia misma. Cuando nosotros tomamos decisiones debemos de hacerlo desde la conciencia. ¿Y qué es lo que influye para decir si tengo una buena ética, si no tengo una buena ética? Porque si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, la ética ha evolucionado, la ética siempre ha sido la misma. Pues probablemente los tiempos están cambiando, pero lo que nunca van a cambiar son los principios fundamentales y eso se llaman valores también. Los valores siempre van a prevalecer y eso tiene mucho que ver también con las decisiones que tomamos. Entonces, esa parte es la que siempre va a estar arraigada a nosotros cuando hablamos de ética. La ética tiene que ver efectivamente con la moral. ¿Y qué es la moral? Es la esencia del ser humano. ¿Y qué es lo que compone al ser humano? Pues sus principios, sus valores, su cultura, su religión, sus pensamientos, sus ideologías. Todo eso es lo que nos define como personas. Y todas esas cuestiones que nos definen como personas son las que nos van a llevar a tomar decisiones. Al final creo que puede que no sean buenas o malas decisiones siempre y cuando lo hagamos con conciencia y siempre y cuando estemos con esta... pues ahora sí, conciencia de que lo que estamos haciendo no está afectando a los demás, de que lo que estamos haciendo no nos está afectando a nosotros mismos, de que no estamos afectando la libertad de los demás, de que no estamos causando un daño a los demás. Eso es hablar de ética de manera muy general. Sí, y como lo decíamos en la introducción y usted me lo confirma, pues nos afectan todos los espacios porque inclusive desde la persona que nos puede servir en algún momento la comida, pues pensamos en la ética del trabajo, ¿no? ¿Qué pensaríamos de alguien que tiene una ética del trabajo mientras sirve la comida? Bueno, que se haga con higiene, que se haga con respeto, obviamente, que se cuide de manera personal también, pero muchas veces hay cuestiones externas a estas personas, como ya lo decía usted. Tenemos el tema pues religioso, el tema moral. La moral es muy variada dependiendo de las culturas, es decir, no tenemos los mismos... digamos, los mismos códigos morales aquí en México que quizás en países del Medio Oriente, en donde a las mujeres tienen que atender otro tipo de reglas a las que tenemos aquí, y los mismos tiempos van cambiando. Entonces, esto, como lo dice usted, la ética entonces evoluciona, o la ética, digamos, es como no evoluciona la ética, evoluciona los códigos sociales que en un momento dado hacen que la ética se perciba de otra manera. Yo más bien creo que va modificando o va evolucionando la sociedad misma con todos nuevos paradigmas, con todo el desarrollo que hemos tenido industrial, tecnológico, de innovación y demás. Pero yo creo que cuando se habla de códigos morales o cuando se habla de precisamente cuando tú decías, bueno, es que probablemente para algunos en el Medio Oriente o para otros de Occidente no es lo mismo, yo me preguntaría, ¿al final todo el ser humano no quiere lo mismo? Al final el ser humano no quiere felicidad, al final el ser humano no quiere que se le reconozcan, se les respeten y se les garanticen sus derechos humanos. Al final las personas no queremos vivir en un estado de ataraxia. ¿Y qué es la ataraxia? La ausencia de todas las perturbaciones. Yo creo que cuando se dice que la moral incluso es muy subjetiva porque depende de los pensamientos y de las ideologías de cada quien, pues yo creo que a lo mejor sí tiene un punto de objetividad, y es que todo el ser humano buscamos al final lo mismo. ¿Quién no quiere ser feliz en la vida? Y no importa dónde nos encontremos del planeta, todos queremos ser felices. Y no importa dónde nos encontremos en el planeta, todos queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, todos queremos ejercer nuestra libertad de conciencia, de acción, siempre y cuando no dañemos a los demás. Lo que sí van cambiando son los nuevos paradigmas sociales, y a esos hay que ajustarnos y sobre todo tener en cuenta la conciencia. Y aquí es donde entra en juego precisamente la ética en todos los avances sociales. Pero al final yo creo que pues siempre tenemos códigos donde vamos a coincidir. Eso creo que sería mi punto de vista, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la ética. Así es, porque todo lo que hacemos, ya lo he reiterado varias veces en lo que va del programa, pues sí, definitivamente cada decisión que tomamos debe de pensarse en el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas, ¿no? Inclusive aunque es una decisión personal, a veces lo hemos visto desde cómo nos estacionamos y por ejemplo,
Ahora con las redes sociales se expone más, pero yo pienso que siempre ha sido igual. De repente personas que toman lugares que están reservados para ciertas personas y es una decisión moral, pero pues también es una decisión ética porque estás afectando a las demás personas. En este aspecto de cambios que usted menciona, en el aspecto en el que tenemos pues cada vez más diversas formas de pensar o más personas buscando sus derechos con base en lo que ellos deciden, con base en la manera que quieren vivir, es un mayor desafío el defender los derechos humanos, ahora el tratar de equilibrar la norma jurídica con la realidad social que vivimos, porque hay muchas cosas que se encuentran fuera de la ley, de alguna manera, que no están legisladas. Ahí es donde podemos apelar a la ética para lograr un resultado. La ética va a estar presente siempre en todos lados. Al final, quienes decimos que funciona o no funciona una institución, ¿por qué? Por quienes llevan las cuestiones operacionales de cada institución. Sin embargo, yo creo que el derecho también va a estar presente en todo, ¿no? En todas las profesiones, en todas las instituciones. Y no se trata nada más de aprender normas por aprenderlas, o de saber el derecho, o de saberme todos los reglamentos, todas las normativas y saber que estoy bien o estoy mal de acuerdo a lo que establece la norma vigente, porque de nada sirve que yo me sepa toda la reglamentación, toda la legislación, todos los reglamentos y toda la normativa si no ejerzo esa normativa desde la conciencia y entendiendo, sobre todo desde la parte de las instituciones, que detrás de cada expediente o detrás de cada documento siempre hay una historia humana, y ahí es donde hay que entregar precisamente o prestar atención a lo que llamamos la humanización o la dignidad humana. Si como instituciones no reconocemos que siempre hay humanos detrás de una historia, que detrás de un papel o de un expediente hay una historia que contar y la vemos desde ese aspecto humanitario y con dignidad, pues entonces, ¿cuál es el papel que va a jugar la norma? Porque creo que no nada más se trata de aplicar la norma, sino de interpretarla, de aplicarla, pero sobre todo también de comprender a las personas, de comprender a la sociedad, de entender la sociedad. Ya no se trata nada más de ejercer el derecho, sino ¿el derecho para qué? O sea, realmente, ¿qué es lo que se está apelando cuando nosotros acudimos a las instituciones, por ejemplo, jurisdiccionales? Queremos el reconocimiento de un derecho que se nos ha sido vulnerado. Y aquí, ¿cómo reconocemos y cómo resarcimos el daño que probablemente se ocasionó al ver vulnerado un derecho de una persona? Estamos violentando su dignidad, estamos violentando un derecho, estamos prácticamente pues no cumpliendo con algo que de alguna manera establecen los países democráticos, que es el reconocimiento, la garantía y protección a los derechos humanos. Por eso no se trata solamente de normas, se trata de conciencia, de acción y de humanización. Es un papel que creo yo que es fundamental y que sobre todo, pues a la hora de ejercer el derecho, pues también ejercerlo desde esa humanización. Así es, porque también nos estamos enfrentando a nuevos aspectos como es la inteligencia artificial, como la vigilancia masiva que tenemos, y no es nada más de parte del Estado. Muchas veces también tenemos, con la facilidad que tenemos ahora todos de grabar, de que traemos en la mano un dispositivo que puede registrar imágenes en cualquier lugar, inclusive sacarlas de contexto, y también ahí yo diría que entra el hecho de una ética personal, que vamos a hablar más adelante de eso, pero también por qué subiría o por qué compartiría yo algo de lo que no tengo quizás todo el contexto. Si bien es cierto que se ha convertido en una herramienta muchas veces de defensa de los derechos humanos, ¿cuántos casos no conocemos de personas grabando autoridades realizando cosas fuera de su alcance o fuera de su jurisdicción o fuera de lo que la ley les permite? Y gracias a esas grabaciones, bueno, queda una evidencia, ¿no?, de lo que están haciendo. Entonces, en esta parte también ahora vemos la inteligencia artificial. Justo ayer se hizo muy popular un tema, creo que fue un caso en Brasil, en el que de entrada no entiendo yo por qué pues las autoridades en Brasil utilizarían la inteligencia artificial para analizar un documento, pero los abogados entregan un documento con un texto invisible, es decir, en blanco, que a simple vista no se vería, pero que una máquina lo detectaría, donde le indican a la inteligencia artificial
que haga caso omiso de ciertas situaciones, o se le dan indicaciones para que el caso sea resuelto a su favor. Es muy interesante, pienso yo que inclusive peligroso también, es inclusive pues alarmante el hecho, la falta de ética pues de estos abogados que intentan, como dicen por ahí, hackear el sistema, que dicen vamos a tratar de bloquear el procesamiento de la inteligencia artificial, pero también vemos el riesgo que tenemos todos de que esto pueda suceder en otros aspectos en los que ni siquiera nos estamos imaginando. Entonces, aquí viene un punto que me parece bien importante, como formadores de las nuevas generaciones, en este caso de juristas, de abogados, de licenciados. Sería una cuestión para todas las academias, ¿no? Para todas las carreras, pero en este caso tan específico, en el que estamos hablando de futuros defensores de derechos humanos, ¿qué tan complicado es inculcar el tema de la ética hacia estos jóvenes en formación, hacia estas personas que ustedes están formando, que al final van a ser pues nuestros próximos magistrados, posiblemente presidentas de la República, gobernadores? ¿Cómo lo manejan y cómo lo perciben de parte de los jóvenes? Bueno, abordas muchos temas importantes en lo que precisamente acabas de mencionar. Lo primero de ellos es, efectivamente, tenemos un gran desafío porque fomentar la ética no resulta fácil. Podemos abordar las cuestiones teóricas precisamente con nuestros estudiantes, que decían los clásicos, que dicen los filósofos del derecho acerca de la ética, y podemos entender y comprender las teorías, pero aquí lo importante no es conocer incluso las teorías éticas, sino cómo ponerlas en práctica, porque creo yo que ese es el desafío más grande, generar una conciencia ética entre los futuros los futuros sí abogados, pero actuales estudiosos del derecho, ¿no? Y creo que es un gran reto porque pues de nada sirve tener profesionales del derecho si carecen de una ética. Al final, ¿hacia dónde van esos pseudoestudiosos del derecho o futuros abogados a la hora de ejercer los objetivos que establece ahora sí que la ciencia jurídica, ¿no? Si de los objetivos que establece o la parte teleológica del derecho, que es la finalidad, el propósito y las metas que se impone el derecho, que es justicia, bien común y seguridad, ¿dónde va a quedar nuestra protección? ¿Dónde va a quedar la verdadera justicia y dónde va a quedar ese bien común con personas que carecen de una ética? Por eso luego nos cuestionamos y decimos y criticamos, es que hay corrupción, es que, bueno, para empezar, inicia la formación de la ética o poner en práctica la ética, incluso fomentar los derechos humanos desde que respetamos a los demás, desde que los sabemos escuchar, respetamos las filas. Hacemos de alguna manera lo que debemos, y bueno, me acordé aquí de un libro precisamente de Michael Sandel que dice, hacemos lo que debemos, porque claro, todos queremos ser prácticamente los jueces o queremos ser ese ejemplo de moralidad, ¿no? Y realmente nosotros hacemos lo que debemos como profesionales, hacemos lo que debemos como ciudadanos, como personas, como padres, como madres, como hijos. O sea, hacemos lo que debemos realmente y luego nos vamos a una crítica. Creo que primero hay que fomentar la conciencia y decir, realmente actúo con transparencia. Y aquí podemos hacernos una pregunta. Me gustaría que todas las personas actuaran de esa forma en la que yo establezco mi conducta y me gustaría que ese comportamiento tuvieran hacia mí. Si la respuesta honestamente es ya sea sí o no, pues yo creo que aquí tenemos la respuesta en nuestro actuar de manera ética. Y estas ideas realmente depositarlas, transmitirlas y que las ejerzan nuestros estudiantes, pues es lo que se pretende, pero definitivamente los resultados se ven a futuro, porque pues a lo mejor todos los estudiantes dicen, no, sí, yo voy a transformar el mundo y será más justo y yo voy a actuar con más dignidad y con más ética, pero luego en el ejercicio de la profesión pues ya vemos otras cuestiones, ¿no?
Y luego cuando mencionas precisamente las cuestiones de vigilancia y la importancia de la IA, de la inteligencia artificial actualmente en el ámbito profesional del derecho, bueno, también hay que decirlo, Michael Foucault también habla de que el poder se ejerce a través de la vigilancia. Y aquí no sería tanto la pregunta si usamos o no usamos correctamente la IA. Incluso yo me iría a una pregunta más profunda. ¿Cuál es el propósito de la inteligencia artificial? Porque finalmente los que alimentamos la inteligencia artificial somos las personas. Así es. ¿Cuál es el objetivo de esta inteligencia artificial y con qué propósito? Yo creo que si logramos averiguar el objetivo y el propósito de la utilización de la IA, pues podemos encontrar muchísimas respuestas, ¿no? Porque efectivamente se habla de la ética al utilizar la IA y sabemos que pues la ética actualmente genera, la IA genera sesgos, genera discriminación, vulneración de datos personales, incluso falta de transparencia y de responsabilidad por quien ejerce o quien atiende estas nuevas tecnologías. Pero también no podemos hacer a un lado de que estas tecnologías son una herramienta para un avance y desarrollo social en todo sentido. Claro que nos ayudan, claro que son importantes, pero en cómo las ejercemos, en cómo las manejamos, para qué las ejercemos y qué queremos obtener en cómo las ejercemos, ahí tendremos preguntas o más bien respuestas que nos darán muchísima información. Definitivamente hay que saber utilizarlas y hay que tener en cuenta todas estas cuestiones negativas, pero también sacarle provecho sabiéndolas utilizar. Y yo preguntaría quién las utiliza, para qué y con qué propósito. Sí, de hecho yo creo que ahorita es algo a lo que nos vamos a enfrentar todas las personas. Se ven muchos ejemplos de utilización, desde las más sencillas de crear una imagen. Platicábamos en el programa anterior que con toda la facilidad subimos una fotografía y le decimos a la IA, agrégame con una persona que ya no está conmigo, con quien ya no tengo la posibilidad de tomarme esa foto. Y sin saber que esa huella se va a quedar ahí, que esa imagen se va a quedar ahí y que no sabemos después en dónde pueda terminar y qué uso le puedan dar. Entonces, si veo que hay un dilema ético en general, pues siempre va a haber ese dilema en el uso de las tecnologías, ¿no? Hace un tiempo cuando empezaron las impresoras tercera dimensión, que ahora vemos bien común que todo el mundo trae aquí un llaverito, que trae todo esto, hubo un dilema con el aspecto de personas que empezaron a generar armas pues de fuego. Y hubo una persona que inclusive subió los planos a internet de unas armas que él creó, diseñó y probó, que eran capaces de disparar una bala que te dispararía cualquier otra arma que estaba regulada pues por los gobiernos, ¿no? Entonces esta persona decía, inclusive tú puedes transportar estas armas y atravesarlas por aeropuertos, porque como son de plástico pues no las van a detectar. Hubo todo un proceso contra esta persona, pero no estaba regulado legalmente, lo que comentábamos. A veces el desarrollo de ciertas cosas va más adelante de nuestras leyes o de nuestros reglamentos y hubo ahí un dilema pues legal sobre si esta persona se le podía, más bien sobre cómo podían fincarle una responsabilidad, ¿no? Fue en el gobierno de Estados Unidos. Estoy hablando de algo que sucedió hace 15 años con una herramienta que en aquel tiempo estaba más restringida, pero ahora es facilísimo tener una impresora en tercera dimensión en nuestras casas. Estoy viendo por lo que me platica, el tema de la ética es un tema más entonces filosófico, sí, ¿verdad? O sea, es más, tiene que ver con, como ya lo dijo usted, con toda la formación que tenemos como sociedad y cómo cada sociedad puede cambiar y cómo la ética pudiera ser, o sea, parte como de la misma, digamos, el mismo instructivo, pero como se basa en nuestras creencias, en nuestros valores, inclusive en nuestra religión, la ética por eso es que es tan variable. Entonces es un tema más filosófico que digamos, inclusive jurídico o académico, ¿no? De hecho, la ética es una rama de la filosofía del derecho, como la es la epistemología, la ontología, la deontología, la teleología, la semiótica, incluso son ramas de la filosofía del derecho. Hablar de cuestiones axiológicas, ¿y qué es esto? Pues son los principios
principios y valores de, pues ahora sí, de las personas. Si hablamos de la axiología jurídica, pues hablamos de los principios y valores del derecho, de cómo lo ejercemos, para qué lo ejercemos. Si hablamos de cuestiones, por ejemplo, ontológicas, es hablar de la esencia, del por qué, para qué, del origen, trascendencia y evolución. Si hablamos de cuestiones epistemológicas, estamos hablando de la teoría del conocimiento en general, cómo obtenemos este conocimiento a través de la verdad, y puede ser una verdad a través de un método científico, puede ser una verdad a través de manera coloquial, pero que demuestra algo que se produce con veracidad sin haber utilizado un método científico, o simplemente alguna postura de pensamiento que nos lleva a este concepto filosófico a través de la adquisición de conocimiento. Pues la verdad es que es un tema bien interesante. Vamos a seguir hablando de él, vamos a acceder a otros, o vamos a platicar un poquito de otros aspectos sobre la ética, pero ya es momento de ir a un pequeño corte que tenemos en este programa, el Universo de los Derechos Humanos. Les recuerdo que este es un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y pues lo realizamos desde nuestras oficinas que están ubicadas en la avenida Jacarandas número 176, en la Plaza Jacarandas, aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde tenemos las puertas abiertas para todas las personas. Si bien ahorita es un poquito complicado acceder por las modificaciones que están haciendo la avenida Jacarandas, pero igual nuestras puertas están abiertas para recibir sus quejas, para realizar asesorías, para que conozca la biblioteca de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, que tiene un amplio acervo sobre temas de derechos humanos. El día de hoy estamos tratando un tema muy interesante, el tema de la ética. Tenemos como invitada a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, quien es profesora de la de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit y también investigadora en derechos humanos. Ella ha publicado diferentes libros sobre temas de derechos humanos, y pues es una persona que constantemente está aportando pues a las actividades también de esta comisión. Estuvo presente en el congreso que tuvimos por ahí en noviembre del año pasado y en diferentes actividades, y nos da mucho gusto que también participe en el programa de radio. Es la primera vez que la tenemos como invitada, estoy seguro que no va a ser la única, y pues hoy abordamos este tema que, como siempre, a mí me gusta mucho cuando platicamos de temas como este, que me abren el panorama, porque siempre hemos escuchado hablar de la ética y quizás nunca lo había analizado yo desde este punto de vista, y mucho menos darme la conciencia de que es un tema filosófico, porque también no vamos a entrar mucho en ese aspecto, quizás no en este programa, pero la filosofía es algo que vemos como muy lejano a nosotros, y la filosofía inunda nuestra vida. Yo inclusive me acuerdo que cuando se ha hablado de filosofía como una rama, se piensa que son personas que no aportan a la sociedad, o que pensamos en la filosofía y pensamos en Roma, en Grecia, en aquellos filósofos que andaban en sus batas, en sus togas, no sé, sería, y lo vemos alejado. Pero también, así como la ética, pues la filosofía está presente en nuestra vida diaria y en la formación de las personas. Y justo en esto preguntaba hace rato, ¿qué tan difícil es inculcarles la filosofía, o qué tan difícil es? Quisiera que nos platicara, doctora, ¿cómo se percibe entre las nuevas generaciones y a lo largo de lo que ha sido su carrera como docente cuando tratan el tema de la ética? ¿Se ve una evolución hacia lo positivo, o más bien una evolución, y que lo podría entender por el avance o por lo que vivimos día con día, hacia un desprecio quizás a una ética profesional, a una ética social? Mira, te voy a dar un concepto así muy justo para vincularlo con este tema y con esta pregunta que me haces. Sí. Cuando yo pregunto a mis estudiantes, ¿qué es filosofía? Todo el mundo responde, pues esta frase ya muy triviada que dice amor a la sabiduría, ¿no? Pero ¿qué significa amar precisamente la sabiduría? Y yo siempre quiero dejar en claro de manera muy, muy sencilla, ¿qué es la filosofía? Es dar las respuestas a las preguntas correctamente planteadas, porque muchas veces no sabemos ni qué queremos saber. Así es. Solamente preguntamos por preguntar, porque no nos queda de otra, y para que se vean que protagonizo algo. Pero en realidad, en el fondo, no sé ni qué quiero saber. Cuando yo sé exactamente qué es lo que quiero hacer, entonces encontrar la respuesta
es lo que va a ejercer la filosofía. Y hay un autor de la Universidad de Murcia, Paco Mengual se llama, y él responde en su libro precisamente que dice: ¿para qué sirve la filosofía? De manera simple y llana, no lo digo como una palabra grotesca, pero así lo dice él: la filosofía es para disminuir la idiotez humana. Punto. Eso dice. Sí. Entonces, cuando nosotros vinculamos la filosofía con la ética, y yo a veces les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿y qué es la ética? Y luego empiezan a decir, bueno, es que es pues conjunto de pensamientos y de cuestiones morales que tenemos las personas para hacer algo. Y bueno, entonces yo pregunto, incluso porque muchos dicen que se trata de cuestiones subjetivas la moral y cuestiones objetivas la ética, ¿no? Pero sin embargo creo que es hablar de cuestiones objetivas y subjetivas, porque como ya lo había mencionado hace un momento, hay cuestiones que todo ser humano quiere, y esas cuestiones de primacía y fundamentales no las vamos a ceder y no las vamos a cambiar a través de los tiempos. Y ahora sí, como dicen los sacerdotes al finalizar las misas, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces son cuestiones que por los siglos de los siglos no vamos a ceder. Y creo que cuando hablamos de ética y hablamos de poner en práctica todos estos principios, todos estos valores, todo el objetivo o el camino, las acciones y la toma de decisiones para llegar a un punto que me produzca la felicidad, tal vez resulte fácil para unos, pero para otros no, pues porque la vida de todas las personas está cargada de decisiones. Algunas decisiones tomarán mayores complejidades por el mismo escenario social, pero creo que la ética actualmente siempre ha sido muy compleja. Y cuando hablamos de ejercer esta ética o de tratar de fomentarla en nuestros estudiantes, creo que es muy fácil decirles cómo fomentarías tu ética, cómo visualizarías tú que estás ejerciendo la ética, porque respeto a los demás, porque busco respetar los derechos humanos de los demás, pero también mis derechos humanos, porque trato de hacer acciones que desde mi escenario muy en corto, familiar y demás, estoy ejerciendo. ¿Cómo ejercen la ética los padres? ¿Cómo ejercen la ética en la educación de sus hijos? ¿Cómo ejercemos nosotros la ética en nuestros estudiantes? Y los estudiantes, ¿cómo ejercen la ética en todo el entorno que les rodea? Con sus compañeros de clase, con la institución en la que asisten, con sus maestros, con su familia, incluso en cómo respetamos a veces a los animales de la calle, sí. Como por ejemplo, algo que no es mío, algo que sí es mío, el ser empáticos nada más, estamos respetando a las personas, el tener un poco de empatía. Otra cuestión que yo pongo mucho en práctica cuando hablo de ética con mis estudiantes, les pregunto los valores, porque una sociedad sin valores es una sociedad que puede de alguna manera generar un quiebre. Y yo les empiezo a preguntar de uno por uno y a todos les pregunto un valor diferente. Dime qué significa responsabilidad, qué significa respeto, qué significa dignidad, qué significa honestidad, qué significa empatía. Y todos que me den un concepto. Incluso muchos llegan a confundir un valor con otro. Sí. Y no son iguales, por ejemplo, lealtad que fidelidad. Y sin embargo, ¿qué significa uno y qué significa el otro? Si no sabemos definir un valor, pues entonces ahí quedamos en cuenta de que entonces lo que estamos haciendo es perdiendo los valores. Cuando no sabemos definir bien los valores, y son palabras que están en nuestro léxico común, que diario decimos respeto. ¿Y a qué me refiero con respeto? Sí. Y a todo el mundo le digo, es que tengo dignidad. ¿Y qué significa dignidad? Defíneme dignidad para saber el contexto al cual te estás refiriendo en este momento. Cuando no sabemos definir eso, entonces, ¿qué estamos evidenciando? Entonces yo diría, rescatemos los valores. Si estamos hablando de democracia, ¿a qué nos referimos con democracia como valor? Si estamos hablando de justicia, ¿a qué nos referimos de justicia como valor? Cuando sabemos tener esas definiciones, entonces nuestra perspectiva va a cambiar.
y no enunciaremos las palabras por enunciarlas, sino sabremos lo que hay en el fondo y detrás de cada palabra. Cuando llegamos o logramos penetrar el fondo de cada una de esas palabras, entonces probablemente generemos una conciencia más profunda de lo que es realmente poner en práctica la ética. Y la verdad es que es muy importante lo que comenta de los valores, porque todas las carreras, cuando nos estamos formando, al final, muchas de las cosas que aprendemos relacionadas específicamente con la carrera, al menos, por ejemplo, en comunicación, en 6 meses se convierten en desuso. Pero los valores o la parte central, es decir, esta formación que tenemos, tal como lo dice usted, de ética, de respeto profesional, pues ya de eficiencia inclusive, esa es la que se va a quedar por siempre, ¿no? Continuamente nos tenemos que estar preparando, aprendiendo nuevas cosas, y supongo que eso sucede pues en todas las áreas, ¿no? En la medicina, en el derecho, ni se diga, porque pues está evolucionando tantas cosas. Hace tiempo platicaba con alguien porque se mostraba muy molesto porque se estaba legislando en el tema de infancias trans. Y me decía, es que ¿cómo es posible? Al rato todos lo van a querer hacer. Le dije, no, al contrario. El problema cuando no hay una regulación es que cualquiera lo puede hacer, desde cualquier punto de vista, desde cualquier manera, y entonces tienes más afectaciones. Cuando algo se regula, entonces te da las pautas, porque ya se analizó, porque se debería de analizar, tal como lo dice usted, desde la ética, desde el respeto, desde que la parte fundamental sea el respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, por eso es importante que existan leyes de muchas cosas, ¿no? Si no existían las leyes de tránsito, simplemente si no tuviéramos un regulador como es un semáforo, pues no me imagino cómo era. En algún momento, la primera persona que atropelló, supongo que sucedió ese momento, y por ahí una vez leí el registro del primer atropellado, pues ¿era un delito o no era un delito? Porque los carros no existían, entonces no estaba marcado. Se detiene esta persona por una infracción, pero legalmente a lo mejor no había pues cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a veces en algunos aspectos, lo que comentamos de la IA y de todo esto? Y es importante y me da gusto saber que en este tipo o en este caso con profesores como usted, se tratan estos temas, sobre todo en una carrera que impacta en todo lo que hacemos, ¿no? Los abogados, las personas que estudian la licenciatura en Derecho, pues van a ocupar en algún momento puestos muy específicos que afectan la vida de todas las personas, y que a veces es importante saber que esta formación que recibieron es buena. Cuando un funcionario público, que es a lo que me refiero, no demuestra ética, que ahorita, por ejemplo, es una pregunta que yo traía preparada, pero al analizarla, pues es una pregunta totalmente amplia, ¿no? Porque estamos hablando de una falta de ética, pero puede ser no permanente, o sea, es decir, ¿cuándo podemos decir que a alguien le faltó ética para realizar algo? Entonces serían 2 preguntas. Una, ¿cómo podemos definir que alguien no actuó con ética? Y la segunda sería, ¿cómo afecta a las personas el hecho de que alguien actúe con falta de ética? Un funcionario. Yo creo que público. para responder si actuó con falta de ética o no, pues preguntémonos primero, ¿lo que se hizo afectó o dañó a alguien? Si afectó o dañó a alguien, pues evidentemente hubo una falta de ética, porque se supone que lo que se evita es un daño a terceros, ¿no? En nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra conducta misma. Cuando nosotros dañamos a alguien, pues aquí es donde entra el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo sé que no estoy afectando a alguien o que sí estoy afectando a alguien? Por las consecuencias, por las acciones, por el impacto. Y muchas veces nuestras acciones o las decisiones que tomamos a veces no se ven reflejadas en este momento, sino a futuro. Y un ejemplo de ello son las tomas de decisiones en cuestiones políticas. Los políticos ahorita toman, o en su momento cuando están en cargo, ejerciendo su función, toman muchas decisiones, pero estas decisiones a veces los resultados no se ven inmediatos, se ven después. Las consecuencias de lo positivo, lo negativo y de todo lo que ellos en su momento ejercieron como representantes de los ciudadanos, las consecuencias se ven a futuro.
y todo lo que ellos prácticamente hicieron son a futuro, no son de manera inmediata. Y aquí es donde podemos ver si al final fueron buenas o malas decisiones, aunque bueno, yo no creo que nadie se levante pensando voy a dañar a la sociedad, Así ¿no? es. Pero bueno, al final esto genera un impacto a futuro en la sociedad. Creo que hay muchísimas cuestiones que debatir cuando nosotros ejercemos una conducta o tomamos decisiones. Pudiera ser que a veces no se tenga la intención, pudiera ser que a veces sí se tenga la intención, y eso lo sabrá cada persona en lo personal. Pero también es cierto, decía Adela Cortina, que las personas y las instituciones se componen y se fortalecen precisamente con la confianza. Y cuando hay corrupción, cuando hay cuestiones que discriminan y violentan, ya sea de manera estructural, reiterada y demás, pues se genera una desconfianza, y una comunidad con desconfianza no es comunidad al final, se quiebra completamente. Entonces, ¿cómo ejercemos o cómo generamos la edificación de esta confianza en las instituciones? Primero, pues tendríamos que empezar como nosotros, con nosotros mismos como personas, a reconstruirnos de una manera ética y valorativa. Reconocernos a nosotros mismos como personas, como entes individuales, con habilidades, con capacidades, con valores, con virtudes, pero sobre todo también luego irlas llevando al campo en el que queremos ejercer. Sin duda alguna, hablar de todas estas acciones, pues a la hora de discernir entre si hice lo correcto o lo incorrecto, es el impacto. Y luego me preguntaba, ¿y cuál es el impacto en la toma de decisiones? Pues a veces cuando las decisiones no son precisamente las que deben de ser, es decir, desde un aspecto deontológico, del deber ser, de la obligación de actuar de determinada manera, pues esto nos lleva a unas consecuencias, que es generar violencia, discriminación, rezago, ignorancia, invisibilidad hacia algunas personas o revictimización incluso. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Hace rato, precisamente platicando con algunos colegas, hablábamos precisamente de todo este fenómeno que abarca hablar de discriminación, de sesgos, de rechazo incluso a las personas, ¿no? Y llegábamos a precisamente abordar una ideología de una filósofa contemporánea muy famosa, Adela Cortina, que dice que prácticamente lo que genera esta discriminación y violencia estructural es lo que ella denomina porofobia, que es el rechazo a los pobres. Dice, porque puede haber personas, por ejemplo, los turistas en una ciudad muy grande, pues no turista, más bien el extranjero, voy a poner la palabra extranjero. Sí. Si uno como extranjero va en calidad de turista a gastar su dinero, no, pues eres bien visto. Pero si un extranjero va en calidad de migrante, pues no eres bien visto. No, ya no. Entonces, aquí depende mucho de la forma en la que se presenta cada una de las personas, ¿no? Si representas cierta opulencia, pues seguramente no serás rechazado, pero si no evidencias cierta opulencia, seguramente serás rechazado. Entonces, la discriminación para Adela Cortina tiene mucho de origen la cuestión del rechazo a la pobreza y a los pobres. Sí, de hecho, pensando en toda esta toma de decisiones desde el lado de nuestros políticos, me acordé mucho de la ley que quitó a los animales de los circos, y que se tomó desde un tema, pienso yo que muy populista, porque de entrada la idea suena muy bien, ¡ay, qué padre! Para alguien que no conoce las condiciones de los animales en los circos, para alguien que no conoce las condiciones de los animales, inclusive los zoológicos y en otros espacios, pues sonaba perfectamente. Como dice usted, nos tardamos algún tiempo en saber que iba a acabar, cuando de repente vimos que había jirafas corriendo por zonas donde nunca habían existido, cuando un tráiler atropella un elefante en medio de la noche porque fue abandonado, entonces sin un registro, y lo seguimos viendo hasta la fecha, seguimos viendo consecuencias de una ley que no se pensó,
que no se analizó, que no se compartió quizás de la siguiente manera, pero que en su momento muchas personas la aplaudieron. Y ahora la vemos algo muy similar con el tema de los refugios para animales de la calle. En este caso, aquí en la comisión pues hemos estado en contacto muy cercano con personas que resguardan mayormente perritos, que se busca, bueno, que no sean sacrificados, pero que también entra en un tema bien, bien complicado porque hay indicaciones generales, pero que no abordan ciertos detalles, entonces que de repente quienes se dedican al tema del rescate dicen, bueno, es que yo sí cumplo con el objetivo final de mantenerlos en un lugar adecuado, en bien resguardados, bien alimentados, pero resulta que no los puedo tener en la azotea. Entonces técnicamente yo ya estoy faltando esa ley, pero el objetivo sí lo cumplo. Entonces a veces pues creo que es ahí donde entra todo este tema que hablábamos, el tema filosófico, obviamente la ética, y que ahí es donde nos damos cuenta otra vez que afecta a todas las personas, ¿no? Porque finalmente mientras más refugios para animales de la calle existan, menos animales veremos en la calle, habrá menos desechos, habrá menos riesgo que a lo mejor un animal en esta situación pues ataque a una persona que dice yo ni estoy ni interesado ni en los animales de la calle, ni en los refugios, ni nada, pero un día pues te mordió un perro y ya sufriste una afectación, ¿no? Entonces, al final, como sociedad, tenemos que estar todos conscientes de que cada una de nuestras acciones afecta a los demás y precisamente aquí viene, pues diría prácticamente la última pregunta de esta entrevista es ¿cuál es la responsabilidad ética de las personas como sociedad? Pensamos a veces en que el doctor actuó sin ética y lo denunciamos. El funcionario público no tiene ética, la maestra de la escuela no tiene ética, pero nunca pensamos el ciudadano tiene o no tiene ética y cuál es nuestra responsabilidad ética, pues como ciudadanos. Yo creo que voy a regresar al inicio y sería no buscar actuar correctamente, buscar actuar desde la conciencia. Y creo que ahí encontraremos respuestas cuando precisamente nos respondamos si yo estaría tranquilo en que todas las personas actuaran como yo actúo. Si yo me sentiría bien en que las personas actuaran conmigo como yo actúo. El responder si estoy o no estoy dañando a alguien, creo que ahí nos va a dar la respuesta en qué es lo que queremos construir para nosotros y para la vida que queremos. Porque la ética no se trata de abordar teorías, posturas o pensamientos, se trata de qué es lo que yo quiero y cómo estoy construyendo el camino de la vida que quiero y ejercerla precisamente de esa manera en la que yo quiero que todos se comporten de la misma manera en la que yo me comporto. Creo que esa forma en la que cómo actuamos, en la que cómo ejercemos, que puede ser la ética, son las acciones cotidianas y diarias que ejercemos, desde escuchar a las personas, el tolerar pensamientos distintos a los míos, porque tenemos que entender que no todo mundo piensa como yo y no tiene por qué pensar la gente como yo pienso. Al contrario, debo de entender otra forma de pensar, me sirve, me contribuye, crezco bien y si no comparto la idea, bueno, pero cuando menos me entero que hay opiniones diferentes, cuando menos trato de comprender a qué viene la forma de pensar de cada quien, porque la forma en cómo nos construimos nosotros mismos tiene mucho que ver con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, con la forma en la que nosotros vamos andando por la vida. Y creo que esto es en la individualidad de cada quien. Y luego las conductas que vamos ejerciendo todos a través de la trayectoria de vida, esto es lo que va construyendo una ética social. Entonces yo preguntaría, ¿cuál es la vida que queremos en lo privado, en lo público, en lo individual y en lo colectivo? Porque esto es lo que nos va a dar el paradigma de hacia dónde debo de ejercer las conductas y las decisiones que yo vaya tomando por la vida. Pues la verdad creo que es un mensaje muy integral, efectivamente, digamos, es como iniciamos, pero al mismo tiempo también es un gran cierre, pienso yo, porque muchas veces
pensamos que hacemos las cosas bien, pero no porque no pensamos en los demás, simplemente estamos pensando en lo que nosotros necesitamos, queremos o aspiramos. Y este tema pues nos pone pues en esta disyuntiva de elegir a veces pensar no en el vecino, sino pensar en nosotros mismos, en pensar a veces hacer el atajo. El atajo a veces es legal, el atajo a veces es social, el decir, ¿para qué voy a sacar la basura a la hora que me corresponde si no tengo tiempo? Además yo ya quiero, en este caso a lo mejor, pues ya llegué cansado, ya no quiero volver a salir de mi casa, y para el momento en que pasan a recogerla, pues ya está regada, precisamente porque pues la sacamos mucho antes del tiempo que se requiere. ¿Algún mensaje ya para cerrar, doctora, en este tema tan importante que es la ética? Pues solamente actuar con respeto, responsabilidad, empatía y sobre todo tomar en cuenta siempre las consecuencias de lo que hago, no hago o dejo de hacer. Y yo creo que esto nos va a definir. Entonces, no olvidemos de que siempre que nos preguntemos qué es la ética, pues es en qué se basa la conducta que estoy realizando y si quiero que todo mundo se porte de la misma manera. Y es un mensaje que ya se ha dicho mucho, sí, de hecho, pero yo quisiera que cuando lo pensemos, lo reflexionemos más allá de solo las palabras, sino ahora busquemos y con esta conducta y con esta acción o con esta omisión, ¿qué es lo que se va a generar? ¿Cuál es el impacto y la consecuencia? Y yo creo que aquí buscaremos generar precisamente la conciencia. Así es, sobre todo, creo que es un gran mensaje, siempre actuar con conciencia, pensar en la medida de lo que se pueda. A veces la vida va muy rápido, a veces no nos da tiempo, pero en esos momentos de razonamiento que podamos tener, pues creo que es el gran mensaje. ¿Qué es lo que quiero lograr con las acciones que realizo? Doctora, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy en el universo de los derechos humanos. Como ya lo dije, estoy seguro que vamos a tener más invitaciones sobre más temas que tienen que ver pues con los derechos humanos y sobre todo pues aprovechando su gran experiencia, sus temas de investigación. Yo personalmente considero que las personas que se dedican a la docencia pues siempre tienen mucho que aportar, porque toda esta investigación que se realiza siempre la puedes comparar, puedes tener este par, este reflejo, esta retroalimentación con los alumnos, que finalmente son una muestra de la sociedad en la que vivimos, especialmente Derecho. Yo siempre lo he dicho, la carrera de licenciatura en Derecho es muy heterogénea. Le agradezco nuevamente, agradezco a ustedes que nos han estado escuchando durante esta hora. Si usted se integró más adelante en esta transmisión de radio, pues le recuerdo que todo este programa se encuentra en nuestras redes sociales de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en X. Ahí puede encontrar este programa completo y los programas anteriores que tenemos, así como también otras actividades, como ya le comentaba. Por ahí tenemos la intervención de la doctora Pamela en el congreso que se realizó en noviembre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Les espero el próximo lunes a las 12 por este programa, por esta estación, y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Recuerda que la defensa de los derechos humanos comienza en cada uno de nosotros, en el respeto, en la empatía y en la denuncia. Te esperamos el próximo lunes a las 12 del día, en el 550 de AM de Aztlán Radio. Gracias por escucharnos y por ser parte de la conversación. Hasta entonces, y recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos.